Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es ya miércoles 12 de agosto de 2026. Es la 1 de la tarde en punto y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. Sobre todo el día de hoy, 12 de agosto, que estamos conmemorando a todas las juventudes a nivel internacional y por supuesto ahondaremos en ese tema más adelante. Pero antes de eso quiero compartirte la pregunta del día de hoy para que nos ayudes a contestarla, que es: ¿tú quieres estudiar en la UNAM? Como siempre te leemos en las redes de Imer Noticias y también en nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27. Comenzamos. Esta mañana salieron hacia Colombia 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con más de 19 toneladas de ayuda humanitaria para la población afectada por el sismo en el país sudamericano. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que están en contacto con los niños y el equipo mexicano del Club de Fútbol Obelis de Tijuana para traerlos lo más pronto de regreso a nuestro país. Salieron ya temprano y vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia. A partir de enero aumentarán las becas para las y los deportistas mexicanos en reconocimiento al récord histórico de 407 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al recibir en Palacio Nacional a las y los atletas que participaron en el torneo, quienes dieron un mensaje a la juventud del país. Así habló el atleta chihuahuense Eric Portillo. Sigan soñando, atrévanse a soñar y nunca permitan que una mente pequeña los convenza de que sus sueños son muy grandes. Y en el marco del Día Internacional de las Juventudes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega del Premio de la Juventud 2026. Sandra Michelle Gómez, ganadora del Premio por Promoción de Derechos Humanos, destacó la importancia de las niñas, niños y adolescentes para el presente y el futuro del mundo. Nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente en acción. La juventud no solo sueña con los derechos humanos, los hace realidad con el corazón y las manos. A partir de este miércoles inicia en Guanajuato el examen de control presencial de la UNAM, que busca verificar de manera presencial los conocimientos de quienes aspiran a ingresar a licenciatura. Más de 45,000 aspirantes están convocadas y convocados al proceso, que concluirá el 19 de agosto. Y en nuestra conversación del día de hoy hablaremos, por supuesto, sobre cómo están las y los jóvenes hoy en el mundo, cuál es su situación, a qué se enfrentan. Quédense porque comenzamos. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Una de la tarde, ya con 3 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Como siempre, queremos que te contactes con nosotras y nosotros, y para ello te recuerdo los canales de comunicación que tenemos. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora conocida como X, y también en Threads como Imer Noticias. De igual forma, te invitamos a sintonizarnos a través de nuestro portal noticias.imer.mx y a estar al pendiente de toda la información que estamos actualizando minuto con minuto, y también a que nos escribas en nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27, donde estaremos recibiendo tus mensajes de texto o bien una nota de voz comentándonos pues el tema del día, también mandándonos saludos o respondiendo a la pregunta del día, que te la recuerdo: ¿tú quieres estudiar en la UNAM? También, antes de comenzar, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo.
Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y a nuestro equipo de redes sociales, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y América Castillo. Por supuesto, también tenemos un regalo para iniciar esta transmisión. Tenemos un libro que se titula En casa con mis monstruos, de Guillermo del Toro. En él podremos tener un acercamiento a cómo es el mundo de este cineasta mexicano tan representativo también de este mundo fantástico y que ha realizado películas como El laberinto del fauno, La forma del agua, y nos adentraremos a través de pinturas, esculturas, cómics y objetos de sus películas y otras rarezas de su colección personal en todo el mundo que está dentro de la obra de Guillermo del Toro. Si tú quieres obtener este libro, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y En casa con mis monstruos será tuyo. Ahora sí, arrancamos con la agenda informativa del día de hoy. Hola, soy Sofía, tengo 16 años y no quiero estudiar en la UNAM porque me gustaría irme al TEC de Monterrey, ya que unos amigos estudian ahí, pues la verdad se ve súper padre y me interesa. Hola, soy Fátima, tengo 17 años y sí me gustaría entrar a estudiar en la UNAM porque pues todos mis familiares siempre me dicen que es una buena universidad y pues generalmente dicen como que es de las mejores de México, entonces pues estaría padre tener como la oportunidad de entrar ahí. Hola, mi nombre es Paula y tengo 21 años y quiero estudiar en la UNAM veterinaria. Ya escuchábamos algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy y también, por supuesto, te invitamos a ti a que nos ayudes a contestar a través de nuestras redes sociales o en nuestro número en cabina. Y es que hay que recordar que también hoy es el Día Internacional de las Juventudes, una fecha muy importante ya que reconoce precisamente a las personas jóvenes a lo largo y ancho del mundo, pero también que es necesario hablar de cómo se encuentran las y los jóvenes hoy en todo el mundo. Son la generación más numerosa de la historia y también la que crece entre récords de guerra, de pobreza y también de migración. Nuestro compañero Rafael Burgos nos presenta la radiografía de la juventud actual. En el planeta viven hoy 2.600 millones de personas de entre 15 y 35 años, el rango que Naciones Unidas usa en su estrategia Juventud 2030. Nunca antes había habido tantos jóvenes en el mundo y nunca desde que existe registro habían crecido entre tantos conflictos armados. El reporte de esa estrategia, publicado en julio, describe el escenario que les tocó. Un mundo marcado por la incertidumbre, el cambio acelerado y crisis interconectadas. A diciembre de 2025, ACNUR contabilizó 117.8 millones de personas desplazadas por la fuerza. De ellas, 45 millones son menores de 18 años, casi 4 de cada 10. Y entre 2018 y 2025, un promedio de 305,000 niñas y niños nacieron cada año con estatus de refugiado. Ese mismo año, el programa de datos sobre conflictos de Uppsala registró 65 enfrentamientos armados con participación estatal, la cifra más alta desde que existe registro en 1946, y unas 244.600 muertes por violencia organizada. Se desconoce cuántas de esas víctimas eran jóvenes. No existe un conteo global desagregado por edad. Los registros que sí existen son parciales. El informe de Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados verificó 38.558 violaciones graves el año pasado, que afectaron a 24.174 menores de edad. Una tercera parte de las víctimas fueron niñas. Jóvenes migrantes. A mediados de 2024, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU contabilizó 304 millones de migrantes internacionales, casi el doble que en 1990 y el 3.7% de la población mundial. De ellos, al menos 37 millones son menores de 18 años según UNICEF. De acuerdo con el último desglose por edad de la ONU, que data de 2020, estimaba que el 11.3%, uno de cada 9, tenía entre 15 y 24 años. No hay un dato más reciente.
presente. Lo que sí se actualiza cada año es la cifra de víctimas. La Organización Internacional para las Migraciones documentó 7.904 muertes y desapariciones en rutas migrantes durante 2025 y más de 80.000 desde 2014, una estadística que la propia agencia califica como el límite más bajo del número real. Jóvenes en pobreza. El informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2026 señala que 1 de cada 10 personas vive en pobreza extrema y que la tasa global difícilmente bajará del 10% este año, muy lejos de la meta de erradicarla. En la juventud la brecha se profundiza. 273 millones de niñas, niños y jóvenes están fuera de la escuela y tienen casi 4 veces más probabilidades de estar desempleados que los adultos. Esta semana, la Organización Internacional del Trabajo confirmó el deterioro. En 2025, el 20% de los jóvenes, más de 257 millones, no estudiaba, no trabajaba ni recibía capacitación. La Organización Internacional del Trabajo prevé que la tasa de desempleo juvenil se estanque en 12.3% entre 2026 y 2027. Brecha digital. La Unión Internacional de Telecomunicaciones documenta que 82% de las personas de 15 a 24 años usa Internet, 10 puntos por encima del resto de la población. Ese mismo dato deja fuera al 18% restante. Casi 1 de cada 5 jóvenes en el mundo están marginados de la educación a distancia y la economía digital. El diagnóstico de Juventud 2030 lo sintetiza sin rodeos. Exigir más a la juventud requiere invertir más en ella. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a contrarreloj, el Pacto para el Futuro coloca en el centro a sus socios estratégicos, esos 2.600 millones de jóvenes. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Y en el marco del Día Internacional de la Juventud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó a las personas jóvenes a involucrarse activamente en la vida pública, a organizarse y sobre todo a defender sus derechos. La comisión sostuvo que los derechos y libertades son resultado de procesos sociales que deben ejercerse, defenderse y ampliarse, por lo que exhortó a las juventudes a participar, a cuestionar, a ocupar los espacios conquistados y a exigir el respeto a todos sus derechos. Recordó que las juventudes han sido protagonistas de transformaciones sociales y democráticas desde los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 hasta las movilizaciones de las décadas de los 80 y 90 en defensa de libertades, la educación pública, la autonomía universitaria y la participación política. Ante los desafíos actuales, la CNDH señaló como prioritarios el acceso a la salud integral, educación, trabajo digno, seguridad social y vivienda asequible, además del uso responsable de las nuevas tecnologías. El organismo destacó que en México viven alrededor de 40.1 millones de personas de entre 12 y 29 años. Y ahora, para conocer un poco más de cuál es el sentir y la situación que viven las y los jóvenes actualmente en nuestro país y en el mundo, en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos con Victoria Equihua. Ella es poeta, feminista, miembro de la colectiva Calandria, con quienes coordina la Liga de Slam de Poesía para Morras en la ciudad de Morelia. También ha sido ganadora del Slam Nacional MX 2019. Victoria, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Tardes, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, gracias por el espacio, pues sí, dar este espacio para poder conversar un poquito, como que si bien me dedico a la escritura, a la poesía en voz alta en estos últimos años, pues también llevo unos años dedicándome a acompañar procesos de creación y defensa de derechos de niñas, de adolescentes acá en el territorio michoacano. Entonces, bueno, algo que nosotras hemos nombrado mucho aquí en nuestro territorio, pues es este papel que las adolescentes, los adolescentes, las juventudes, pues están atravesando dependiendo de los contextos, ¿no? Es decir, es una juventud muy diferente y con accesos muy diferentes los que se tienen a quienes habitamos en espacios rurales, a quienes venimos de comunidades originarias, a quienes habitamos las periferias de la ciudad. Entonces, algo que para mí ha sido muy importante es también compartir los espacios de creación o los espacios
espacios artísticos para que podamos escuchar no solamente a nosotras, porque yo siento que yo ya voy un poco de salida de la juventud, ya este año cumplí 30 años, pero estos últimos años ha sido mucho cuestionar el papel que tiene pues estas sociedades organizadas por y para adultas y adultos, ¿no? Donde la voz que marca o delimita las necesidades y la infraestructura, pues está pensada por y para adultos. No se piensa en qué necesitan las adolescentes, qué necesitan los adolescentes, y también pues eso nos lleva a esta, pues sí, como crisis humana que hemos estado viviendo estos últimos años, ¿no? Como no solamente el acceso al derecho, sino a distintos derechos, sino también la infraestructura que crea el Estado para el bien de las y los jóvenes, ¿no? ¿Qué tanto de verdad se está preocupando por todas y todos y todes les jóvenes y sus necesidades particulares, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que siento que hemos estado pensando al respecto, pero pues bueno, por eso me gusta mucho que se pudiera aperturar esta conversación para hablar un poco sobre el tema. Y que es muy importante algo que acabas de poner sobre la mesa precisamente, Victoria Kiwa, que es el tema de no todas las juventudes son homogéneas, es decir, no viven en las mismas condiciones, no experimentan la misma infraestructura, la misma realidad, la misma también cantidad de oportunidades que pueden o no existir. Y eso es también muy importante tenerlo en cuenta al momento de hablar de las juventudes, de las infancias y en general de cualquier persona, tomar en cuenta el contexto, de dónde vienen. En ese sentido, Victoria Kiwa, tú eres originaria de Capula, Moreira, y de Morelia, Moreira, Morelia, perdóname. Y quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido para ti ser joven desde Michoacán, por ejemplo? Porque cambia mucho, como ya lo decías, la experiencia urbana, la experiencia rural. Y entonces, para ti, ¿cómo ha sido crecer precisamente en el interior del país? Sí, siento que, por ejemplo, en mi exploración artística es algo que yo enuncio mucho, ¿no? Mi realidad como mujer joven, rural, de Michoacán, porque algo que me hizo darme cuenta es que eran muy distintas las oportunidades que teníamos viviendo en un pueblo a vivir en la ciudad, aunque la ciudad nos quede o ahora ya nos esté tragando y estemos a 30, 40 minutos, en realidad, por ejemplo, para poder ir a la universidad, poder ir a la preparatoria, pues tenías que hacerte más de una hora de camino, todo lo que eso implicaba en el gasto de tu pasaje, tenías que tener uno o dos trabajos para poder acceder a esa educación que pareciera ser pública, pero que sea pública no quiere decir que sea accesible, ¿no? ¿Qué pasaría si estos centros de educación estuvieran más cercanos a nosotras, a nosotres? También, bueno, mi generación vivió un poco esta transición donde ya hubo centros de bachillerato más cercanos, entonces eso nos garantizó que pudiéramos acceder a este, a este estudio, ¿no? Pero algo que también yo aperturo mucho y abro mucho es también el cómo nuestro territorio se ha ido transformando, no solamente con los cambios de gobierno, sino también, pues sí, esta, pues este problema de aumento de violencia, ¿no? No solamente por el crimen organizado, sino también por las distintas modificaciones que ha habido en el propio territorio. Entonces, no son temas aislados, ¿no? La violencia es algo que repercute también muchísimo en la vida de nosotras y nosotros como jóvenes. Va a repercutir no solamente en nuestros temas de los que hablamos al crear, sino también va a repercutir en si nos quedamos o no nos quedamos a vivir en el pueblo del que somos, va a repercutir en los trabajos que vamos a tomar, va a repercutir en nuestra vida cotidiana, la violencia que estamos viviendo en el día a día. Entonces, eso nos hace llevarnos a cuestionarnos qué está pasando ahora con las juventudes, qué está pasando, qué necesidades tenemos, qué estamos atravesando, qué heridas nos están llegando con este aumento de violencia, porque a veces pasa que dicen, bueno, es que los jóvenes son violentos o tienen muchas adicciones o se la pasan pegados al celular y no les interesa nada más, pero en realidad todo lo que hacemos viene de una repercusión, ¿no? Que es
la realidad en la que estamos viviendo, la realidad del contexto que estamos habitando, porque esa violencia que está aumentando no nada más repercute en estos temas grandes, como decía ahorita, o incluso en lo económico, repercute también en nuestra, pues sí, en nuestro sentir cotidiano y muy personal. Yo de repente he pensado que muchos en el territorio michoacano, pues hemos atravesado, pues sí, una herida bien grande con la violencia y que no nos hemos podido detener, ¿no? Claro que no hemos podido o no hemos tenido un acompañamiento, incluso por decir, de darnos cuenta cómo nuestro territorio se ha ido transformando con la violencia. Entonces, para mí también es bien importante decir que las jóvenes, los jóvenes, pues seguimos insistiendo por la vida, ¿no? Y haciendo por la vida, preocupándonos y teniendo sueños para, no solo para nosotras, sino también para las siguientes generaciones que vienen. Muchas de las juventudes que nos hemos organizado con ciertas posturas políticas, pues ha sido también para eso, ¿no? Para que las siguientes generaciones, pues también podamos tener estos espacios donde podamos crear, donde podamos expresarnos, donde podamos compartir lo que sentimos y lo que pensamos con respecto a nuestro territorio, porque es verdad que este Estado democrático no tiene una apertura hacia la escucha de las y los jóvenes, ¿no? Es relativamente nuevo, por decirlo así, el que existan institutos para la juventud y qué tanto estos institutos para la juventud descentralizan sus acciones y descentralizan también el objetivo principal, que no es nada más la cosa de los números, sino la cosa de las, pues sí, de los impactos reales que vamos a tener con las necesidades reales que tenemos las y los jóvenes. Y que en ese sentido no únicamente se trata de darle a los jóvenes lo que pensamos que se necesita, sino más bien de Ujú, acercarse, escuchar y atender lo que quieren, lo que les interesa, lo que les preocupa, como ya no lo ujú. decías, el medio ambiente, por ejemplo, es un factor fundamental que ahora es una preocupación por parte de las nuevas generaciones y que existe de hecho mayor conciencia que en años anteriores acerca de cómo debemos de tener una nueva relación con el medio ambiente. Finalmente, también Victoria Kiwa, poeta feminista y miembro de la colectiva Calandria, preguntarte acerca de cómo es ocupar el espacio también como una mujer joven a través de la poesía, es decir, a través de la palabra y sobre todo organizando eventos en los cuales más mujeres jóvenes pueden confluir, conocerse, convivir a través, insistimos, de la poesía. Pues para mí es toda una apuesta de vida y una apuesta política, es recordarnos que esos son espacios que nos pertenecen, ¿no? Que aunque por muchos años la escritura o la poesía estuvo aparentemente dominada por hombres o por voces masculinas y de ciertos gremios institucionales o de ciertos círculos académicos, también es recordar que la poesía también es para nosotras, las mujeres que venimos de espacios rurales, las mujeres que tenemos una diversidad de trabajos o para quienes estamos en, pues sí, en un montón de espacios que no son forzosamente estos círculos académicos o institucionales. Para mí y para nosotras las que creamos estos espacios, porque lo hacemos en colectivo, pues es recordarnos a nosotras mismas y a otras que este es nuestro derecho, que expresarnos es nuestro derecho, que la poesía es nuestro derecho, que enunciarla en voz alta es nuestro derecho y que además tenemos ese derecho y que no nos pueden arrebatar, que es el de comunicarnos y el de expresar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, porque es valioso. También contar nuestras historias es un acto valioso. Entonces, justo en la escritura y a través de la poesía es donde nosotras expresamos todo eso que vemos en nuestros territorios, esta preocupación incluso justo por el medio ambiente, esta lucha por nuestros derechos, también la expresamos en nuestra poesía. Entonces, para mí es muy importante decir que ha sido todo una lucha, por decirlo de alguna forma, pero también ha sido un espacio eh, de mucha vida, de mucha libertad, de mucho gozo, de mucha complicidad colectiva, donde no nada más vemos a niñas expresándose, sino que vemos a adolescentes, vemos a jóvenes, vemos a madres, vemos a abuelas, porque han sido espacios intergeneracionales. Entonces, para mí como escritora, como poeta y además
pues sí, en esto que se le nombra activismo por los derechos, ha sido muy importante compartir estos espacios y hacer espacios para que otras y otras de muchas edades, pues podamos reunirnos a expresarnos. Entonces, algo que a mí siempre me gusta decirles a las más jóvenes que yo, pues que recordemos que la creación y el arte es nuestro derecho y que podemos tomarlo para apropiarnos no solamente de los espacios públicos, sino también generar otros espacios para que podamos tener y tejer estos espacios de complicidad, ¿no? Donde no nos sintamos solas, donde no nos sintamos solos en el mundo, sino que sepamos que hay otras y otras que también tienen estas necesidades, donde podamos expresarnos, porque también hemos cuestionado mucho las identidades, la identidad de género, el reconocer y saber que nuestras identidades rurales, originarias, pues son muy valiosas, ¿no? Y tenemos el derecho de habitarlas y el derecho de nombrarnos de esa forma, si es que nos parece muy importante, ¿no? Aunque pues vimos cómo nuestros padres, nuestras abuelas, por ejemplo, tuvieron que dejar su lengua por estas violencias sistémicas coloniales, pues nuestra generación también está buscando decir, bueno, hay otras maneras y hay otras posibilidades y otras realidades en las que podemos vivir nuestras identidades de una manera muy libre, ¿no? Y Claro. identidades así ampliamente, identidad de género, identidad de origen, identidad de cómo nosotras mujeres deseamos ser, ya no nada más con esas imposiciones que se nos han hecho. Y Entonces que siempre me gusta decir que es una invitación, pues. Y que por eso es muy importante también el derecho de las personas jóvenes a nombrar el mundo y a Ujú, encontrarse a través de la palabra, como ya no lo decías, y sobre todo también a ujú. ocupar el espacio que les pertenece de facto y si no, a construirlos para que puedan llegar nuevas generaciones con estos pasos ya adelantados y tener otro tipo de oportunidades. Victoria Equigua, poeta feminista y miembro de la colectiva Calandria, te agradecemos mucho esta plática con toda la audiencia de Imer Noticias desde precisamente Capula, Michoacán. Muchas gracias y buenas tardes, Victoria. Gracias, buena tarde. Gracias. Y nos vamos ahora hasta la capital de nuestro país, siendo la 1:27 PM, ya que en el marco del Día Internacional de las Juventudes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en compañía de Dolores González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, y también la titular del Instituto de la Juventud, Marcela Fuente Castillo, entregó el Premio de la Juventud 2026. Se trata de un reconocimiento con la efigie de ajolote que celebra a personas jóvenes, colectivos y organizaciones de la sociedad civil de entre 12 y 29 años por su impacto positivo en la sociedad. Toda la información con nuestro compañero Ethan Balanzar. Ethan, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Berenice, a ti y a todo tu auditorio. Nos encontramos en las inmediaciones del Museo de la Ciudad de México, aquí en el Centro Histórico, en donde la jefa de gobierno, en compañía de parte de su gabinete, premiaron a chicos y chicas. Los jóvenes galardonados fueron divididos en categorías por edades, premiados en 7 rubros: actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación, mérito cívico, político o ambiental, o la promoción de defensa de los derechos humanos. Brugada agradeció a los jóvenes premiados por su impacto en la vida cotidiana de los y las capitalinos y incentivó a las generaciones futuras a seguir el ejemplo. Escuchamos. El tiempo de la juventud es hoy, el momento de la juventud es ahora y el lugar de la juventud es aquí. Eso celebramos y reconocemos con cada uno de estos premios. Una juventud impaciente por el futuro que ya está transformando la vida en sus barrios, en sus comunidades, en sus ciudades, hoy, aquí y ahora. Vale la pena resaltar que los participantes fueron divididos en 3 categorías: la categoría A de 12 a 17 años, la B de 18 a 23 y la C de 24 a 29 años. Adicionalmente, los ganadores obtuvieron un incentivo económico de 23,000 pesos. Entre la juventud galardonada está Sandra Michelle Gómez Tenorio, la cual con tan solo 12 años fue la más pequeña de los jóvenes premiados, gracias a su labor en la promoción de los derechos humanos de la capital. Escuchamos.
Las ideas solo tienen valor y las convertimos en acciones para mejorar la vida de los demás. Y hoy les comparto esto, no es para hablar de mí, no para hablar de ustedes. A cada niña, niño y joven que me escucha hoy, nunca dejen que nadie les diga que la edad es su límite. No dejen que les diga que no se puede, que es una locura o que ya habrá tiempo cuando crezcan. Nosotros no somos el futuro, nosotros somos el presente en acción. La juventud no solo sueña con los derechos humanos, los hace realidad con lo del corazón y las manos. Otro de los protagonistas fue Miguel Brian Martínez, quien fue reconocido también por su labor en la defensa de la igualdad de las personas de la comunidad LGBTQ+. Escuchamos. Vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos estigmas y prejuicios. Hay personas que tienen miedo de hablar de su orientación sexual o de su identidad de género, personas que son discriminadas en sus familias, escuelas o comunidades. Frente a todo eso, necesitamos algo que puede cambiar vidas: la empatía. Finalmente, la mandataria capitalina recalcó que este tipo de reconocimiento busca visibilizar, valorar y respaldar el talento, la lucha social, la innovación en la juventud de la capital del país. Hasta aquí mi información, Berenice. Muchas gracias, Ethan, y qué bueno que se esté reconociendo a estas juventudes, ya lo decíamos, en la capital de nuestro país, porque están desarrollando un papel muy importante en la sociedad. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Ethan. Seguimos informando desde las calles. Y en ese mismo contexto, la mañana de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a las y los ganadores de los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. Ahí las y los atletas compartieron consejos para las y los jóvenes para que puedan conseguir sus metas. Nuestro compañero Alfonso López nos informa. Alfonso, buenas tardes. ¿Cómo estás, Berenice? Qué gusto saludarte a ti, a todos y todas. Muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Palacio Nacional a los integrantes de la delegación mexicana que participó en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El equipo nacional lideró el medallero con una marca histórica para el torneo y para la delegación mexicana en los 100 años casi ya de este evento. 407 medallas ganadas, 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. Rommel Pacheco, el titular de la CONADE, explicó que se designaron 60 millones de pesos para el proceso de participación en Santo Domingo. En esta justa, 493 atletas subieron al podio en 50 deportes distintos, de los cuales 91 ganaron 3 o más medallas. Asimismo, hizo un reconocimiento también especial a las atletas nacionales que obtuvieron 198 medallas, incluidas 83 de oro. Durante el acto, la presidenta Sheinbaum anunció el aumento del 10% en las becas de los atletas por cada presea obtenida. En esta competencia, la mandataria afirmó que por principio de salud es fundamental que los niños y las niñas crezcan practicando alguna disciplina deportiva, lo que además permite la detección de talento para el alto rendimiento. Vamos a escucharla. Por eso las Olimpiadas infantiles, todo lo que estamos promoviendo, que ahora particularmente por el Mundial se orientó al fútbol, pero que está en muchísimas disciplinas, tiene ese objetivo, que las niñas y los niños mexicanos crezcan con alguna disciplina vinculada con el deporte. Eso por un lado, para toda su vida. La otra es que una vez que eso ocurre, pues puede haber semilleros, de tal manera que aquella o aquel que tiene talento o que por mucha disciplina ha permitido que llegue a un nivel competitivo, pues darles todo el apoyo para que lo puedan hacer. Y en la medida de lo posible, pues hacen becas, el apoyo que necesitan para viajar. A nombre de las y los deportistas nacionales, agradecieron el clavadista Osmar Olvera, el saltador de altura Eric Portillo, la boxeadora Guadalupe Torres, la ciclista Yarelia Acevedo, a quien vamos a escuchar. Ella es campeona mundial y campeona centroamericana de Santo Domingo, con este mensaje para las infancias. Y yo que vi ondear a mi bandera, que vi a mi país en lo más alto del podio, yo lloré, la verdad, derramé en lágrimas al ver a mi bandera, al sonar el himno nacional. Lloré por todo el sacrificio y todo el trabajo que al final hacemos todos los deportistas. Y bueno, invito a todos los niños y niñas que estudien, que disfruten toda esa etapa de niñez, que disfruten algún deporte. Y bueno, yo soy ciclista y qué más quisiera yo que fueran ciclistas, pero cualquier deporte, atletismo, boxeo, clavados.
El saltador de altura, Eric Portillo, quien es el segundo mejor del mundo, dio un mensaje particular. Pese a las voces en contra, no hay que rendirse. Yo les diría que sueñen en grande, pongan sus sueños, aunque la gente no les crea, aunque la gente diga que son unos locos, aunque la gente diga que no los pueden cumplir, que somos un país que no somos potencia en olímpicos o mundial. Sueñen como locos y los sueños se cumplen, como dice Yareli. Atrévanse a soñar, no se quiten del deporte, no se quiten por una falla que tengan, por perder una competencia o en dos. Todos los que estamos aquí hemos perdido 1000 veces y hemos ganado otras muchas. Y pues sí, sigan soñando, atrévanse a soñar y nunca permitan que una mente pequeña los convenza de que sus sueños son muy grandes. Lo importante de los Juegos Centroamericanos es que son el inicio de los Juegos Olímpicos a Los Ángeles 2028. El siguiente paso será, por supuesto, los Juegos Panamericanos de Lima en 2027 y las clasificaciones a los Juegos Olímpicos. El gran objetivo de la CONADE es conseguir 10 medallas olímpicas para Los Ángeles. Para ello, se buscará clasificar durante este tiempo al mayor número de atletas a fin de conformar la delegación nacional más grande de la historia y poder tener esta marca olímpica de 10 medallas. Berenice, lo más destacado ocurrido esta mañana, precisamente en la mañanera en Palacio Nacional. Muchas gracias, Alfonso, sobre todo que estamos viendo que hay efectivamente mucho talento por parte de las y los deportistas mexicanos, la mayoría de ellos bastante jóvenes, hay que decirlo, y que es importante que existan por un lado estos estímulos y este reconocimiento a nivel nacional por parte del gobierno federal y sobre todo los apoyos para que más personas, más niñas y niños y adolescentes quieran y puedan desarrollarse en el mundo de los deportes. Gracias y buenas tardes, Alfonso. Gracias, Berenice. Muy buenas tardes para ti y para todos y todas. Todas mis certezas en el aire. Ya no sé volver a lo que fui. Todos los caminos se abren de repente y olvidé cómo seguir. Quiero deshacerme de la sombra, esa que reclama sin decir. Quiero olvidarme. ¿A dónde va el viento? Es la canción de Julieta Venegas con la cual nos vamos a una pausa, ya que en ella nos hace una reflexión también de este sentimiento que de pronto nos llega a todas y a todos, sobre todo cuando estamos siendo personas jóvenes, en el cual no hay certezas definidas en nuestra vida, pero que también eso es un punto a favor porque tenemos un mundo, un mar de posibilidades frente a nosotras y nosotros y solamente podemos avanzar hacia lo desconocido y vivir. Ese es el mensaje que nos invita con esta canción de Julieta Venegas, ¿A dónde va el viento? Es la 1:37 p.m. y con ello nos vamos a una pausa. Ya no significan lo que antes, no pueden hablar por mí. Quiero sacudirme tanta duda y aprender todo de nuevo. Quiero saber quién soy cada momento. Cuéntame el final, cuéntame el final, el final, final feliz. Cuéntame el final, el final, final feliz. Cuéntame el final, el final, final feliz. Cuéntame el final, final feliz. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Hola, mi nombre es Anaí, tengo 16 años y sí me gustaría porque tiene muy buenas carreras y siento que sería una buena oportunidad para mi futuro. Hola, mi nombre es Geraldine, tengo 17 años y sí quisiera estudiar en la UNAM. Me gustaría estudiar en la UNAM porque es una universidad con mucho prestigio y tiene buenas opciones de carrera. Además, me gustaría conocer el ambiente universitario y tener la oportunidad de estudiar ahí. Hola,
Hola, mi nombre es Axel, tengo 15 años. Mi opinión, sí me gustaría estudiar en la UNAM porque es una universidad muy reconocida y tiene muchas opciones para elegir una carrera. Creo que sería una buena opción para seguir estudiando y prepararme para mi futuro profesional. Estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya la 1:00 con 43 minutos y vamos con más información referente al contexto que se vive en Colombia. Y es que más de 19 toneladas de ayuda humanitaria salieron esta mañana rumbo a Pereira, Colombia, como parte del apoyo de México hacia ese país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Explicó que hubo ciertas especificaciones en la solicitud que hizo Colombia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la ayuda que requieren tras el sismo del pasado lunes de magnitud, recordemos, 7.4. Toda la información con nuestra compañera Sofía Cruz. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta mañana partió la ayuda para Colombia. México envió 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con elementos del ejército que apoyarán en las labores de rescate y más de 19 toneladas de ayuda humanitaria, y en los siguientes días estará enviando más apoyo. Por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional pues envió esta ayuda a territorio colombiano hoy por la mañana y se enviarán en los próximos 2 días más ayuda. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. A las 7:11 y 7:40 horas de este miércoles, o sea, ya despegaron 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, y van también obviamente elementos del ejército mexicano para apoyar en todas las labores. 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2.562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria. Se envía agua, se envían también medicamentos. Entonces salieron ya temprano y vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para todo el apoyo que requiera Colombia. Asimismo, pues la ayuda consiste en personal militar con especialistas en rescate, en búsqueda, binomios canófilos, personal de sanidad, médicos, así como medicamentos, herramientas, equipos de rescate y todo lo que se requiere para operar, como son los teléfonos satelitales, radios, plantas de energía y tiendas de campaña. Sobre los niños y entrenadores del equipo de fútbol Leyenda de Obelis de Tijuana que se quedaron varados en Colombia debido a que el aeropuerto permanece cerrado, la presidenta Sheinbaum informó que están en contacto con ellos y se realizan las acciones pertinentes para que regresen lo más pronto a México. Vamos a escuchar cómo lo dijo. El problema es el aeropuerto, que no está funcionando en este momento. Está hasta cierto punto aislada esta población, pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible. Berenice, pues esta es la información y obviamente estaremos pendientes de la actualización sobre la llegada de este equipo de fútbol infantil y de los nuevos envíos de ayuda humanitaria para Colombia. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Sofía, y sobre todo, ya lo decías, vamos a seguir al pendiente de cómo avanza la ayuda humanitaria hacia el pueblo de Colombia y también el rescate y el regreso de este equipo de fútbol mexicano. Muchas gracias y buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este miércoles partieron 19 integrantes del Ejército y Guardia Nacional en 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a Pereira, Colombia. En las aeronaves se trasladaron 854 despensas de ayuda humanitaria con un peso de 19.5 toneladas. La ayuda total consiste en el traslado de 2.562 despensas que contienen alimentos no perecederos, los cuales serán transportados vía aérea mediante 3 vuelos logísticos los días 12, 13 y 14 de agosto. Las aeronaves salieron de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con el fin de beneficiar a la población colombiana que se vio afectada por el sismo que ya comentábamos. Además, la defensa informó que mantiene en situación de alerta al agrupamiento de ayuda humanitaria Cali con 225 militares especialistas y 20 binomios canófilos para ser desplegados en Colombia en caso de ser necesario.
Y luego de que el gobierno de Colombia dio a luz verde para el envío de ayuda internacional, en la Ciudad de México se habilitó el primer centro de acopio para la recepción de insumos destinados a atender a las y los afectados por el terremoto. Y es que recordemos que nuestro país, pues prácticamente las y los mexicanos, nos hemos caracterizado siempre por este ímpetu solidario y humanista con el cual, ante las tragedias ajenas de otros pueblos, de otros países, siempre hemos tendido la mano y hemos estado allí. Lo hemos visto a lo largo de todos los meses de este año con el pueblo cubano ante el asedio y el bloqueo criminal que le ha impuesto de manera unilateral Estados Unidos. Lo hemos visto también ahora hace 2 meses prácticamente, el 24 de junio, con los 2 terremotos que también azotaron al pueblo de Venezuela, en el cual también desplegamos toda una serie de ayudas, sobre todo asistencia humanitaria, incluso equipos de rescate que se trasladaron a apoyar directamente en las labores. Y ahora con este caso que vive el pueblo colombiano no es la excepción. De hecho, este centro de acopio de ayuda humanitaria se puso en marcha en la Casa de la Cultura Jesús Romero Flores, ubicada en Culiacán, número 103, Colonia Hipódromo, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y funcionará de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vamos ahora con Natalia Matamoros, que nos tiene todos los detalles. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Comentarte que sí, luego de que el gobierno de Colombia autorizara el envío de ayuda internacional, pues se abrió el primer centro de acopio que funciona en la Casa de la Cultura José Romero Flores, ubicada acá en la colonia Hipódromo, Culiacán 103. Representantes de las asociaciones civiles sostuvieron una serie de reuniones con autoridades del consulado para lograr el permiso y la autorización necesaria para habilitar la recepción de envíos. Conversamos más temprano con Alejandro Gaviria de los Berracos Somos Más, uno de los coordinadores de esta iniciativa, que nos explicó qué se necesita llevar para la ayuda que se necesita trasladar a Colombia. Escuchemos su testimonio. Aquí lo que vamos a necesitar es productos que básicamente nos ha pedido el gobierno colombiano y que se requieren de inmediato, como son kits de aseo personal. Necesitamos también, lo más importante, analgésicos simples, soluciones de rehidratación, antisépticos para limpiar heridas, gasas, vendas, esparadrapo, guantes desechables, suero fisiológico, acetaminofén. Muy importante, necesitamos ropa interior nueva para hombres, mujeres y niños de todas las tallas, y también pañales para todas las etapas. Aquí vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche durante estas 2 primeras semanas. Si se requiriera más adelante extender el centro de acopio, lo vamos a hacer. Comentarte, Berenice, que también se han sumado personas para colaborar como voluntarios en las labores de clasificación y embalaje de donativos. Una de ellas es Angie. Angie, cuéntanos, ¿por qué decidiste venir para acá y participar con esta labor? No, pues estamos aquí porque estamos lejos de nuestro país y al no poder estar allá para ayudar y estar presentes, pues lo hacemos desde aquí, desde México, trayendo ayudas y siendo voluntarios para poder mandar todo lo que se necesita. ¿Tienes familiares allá afectados por la tragedia? Gracias a Dios por el momento. Yo no tengo nada de familiares que se hayan afectado, pero que no tenga familias que no se hayan afectado no significa que no me preocupe, que no me preocupe mi país para poder estar ayudando. Así es, y también vamos a conversar con Joana. Cuéntanos, Joana, ya vino también de voluntaria acá, también a colaborar pues en estas labores de ayuda. Buenas tardes, mi nombre es Joana Braucín, soy de Colombia, de la parte de los Llanos Orientales. Afortunadamente en esa zona no fuimos afectados, pero tengo familiares aledañas a otros departamentos. Tengo muchas amistades que han sido afectados y desde aquí estoy haciendo todo lo posible por apoyar con todas mis amistades colombianas que están aquí viviendo en México de una forma personal, y apoyo en insumos, algunos elementos que necesitan aquellas personas en Colombia. Les agradecemos mucho les agradecemos que lleguen aquí a este acopio para recibir lo que ustedes puedan donarnos, porque estamos muy conmovidos, la verdad. Esto es, no tengo palabras, me ha tenido muy afectada. Gracias. Comentarte, Berenice, que también los Topos Tlatelolco habilitaron un centro de acopio en la sede de Iztapalapa, calle Magistrado 75, para la recepción de ayuda. Esa es la información que nosotros manejamos sobre este tema. Seguimos contigo.
contigo, Berenice. Muchas gracias, Natalia, y qué bueno es ver que se organice toda esta comunidad colombiana y sobre todo también esperamos tener noticias pronto de si existe algún otro centro de acopio por parte de alguna organización o las y los mexicanos para ayudar a todo el pueblo colombiano. Seguimos en comunicación. Gracias y buenas tardes, Natalia. Feliz tarde, Berenice. Y en ese contexto de Colombia, el canciller de ese país, Omar Bula Escobar, negó que el gobierno haya excluido a ningún gobierno para el envío de ayuda humanitaria. En conferencia desde la sede de la Cancillería, informó que ya llegaron al país 100 toneladas de ayuda desde El Salvador y destacó que México, nuestro país, enviará 58.5 toneladas de apoyo. El canciller afirmó que ya hay comunicación con la Unión Europea y otras naciones para coordinar los envíos de apoyo y agradeció la solidaridad internacional con su país. No hemos excluido a absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida. Hemos trabajado también con la Unión Europea muy de cerca, activando el protocolo de la Dirección General de ECHO de la Unión Europea para ayuda humanitaria y protección civil. También los europeos han estado muy presentes y acompañándonos a lo largo del proceso y nos seguirán acompañando en los próximos días. Y de acuerdo con las últimas actualizaciones recopiladas por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, hasta el momento hay 224 personas fallecidas y 2.595 heridas. Además, se reportan afectaciones en 13 departamentos y 357 municipios, acompañados de daños en viviendas e infraestructura esencial, siendo Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas las regiones más afectadas. En medio de la emergencia, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez, denunció que el gobierno entrante del ultraderechista Abelardo de la Espriella se sigue negando al proceso de transición. En un video publicado en sus redes sociales, el exfuncionario, que se desempeñó durante la gestión de Gustavo Petro, informó la entrega de la dirección de la unidad. Hoy, 11 de agosto del año 2026, entrego mi cargo como director general encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, después de haber asumido esta responsabilidad durante mes y medio otorgada por el presidente Gustavo Petro. De manera responsable estaba al frente de la entidad para cumplir con cada uno de los compromisos y responsabilidades con el fin de proteger la vida de los colombianos y restablecer los temas de derechos de las personas damnificadas que hoy llamamos víctimas climáticas. De la tarde ya con 56 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con un giro en la información, ya que regresamos al tema de la UNAM y la polémica que, recordemos, lleva semanas desarrollándose y que hoy por fin culmina, o más bien inicia el proceso de lo que sería el fin de toda esta polémica con la aplicación del examen de control presencial de la UNAM, en el que más de 45,000 aspirantes han sido convocados y busca verificar de manera presencial los conocimientos de quienes aspiran a ingresar a una licenciatura a esta máxima casa de estudios. La aplicación comienza hoy 12 de agosto y va a concluir el 19 de agosto. Todos los detalles con nuestra compañera Jessica Leal. La Universidad Nacional Autónoma de México inicia hoy la aplicación del examen de control presencial, una evaluación extraordinaria dentro del proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027 diagonal 1. La prueba fue establecida a partir de las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la revisión del proceso de ingreso a licenciatura después de las irregularidades detectadas durante el proceso de aplicación del examen de admisión en línea. Pero por ahora, te presentamos todo lo que debes de saber. ¿Quiénes tienen que presentar el examen? La Dirección General de Administración Escolar estableció que están convocadas dos categorías de aspirantes, quienes recibieron aviso de selección en 2026 y quienes obtuvieron en el examen de admisión un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 para el mismo programa, plantel o sede y modalidad. De acuerdo con el más reciente reporte, un total de 45,463 personas aspirantes ya descargaron su cita para presentar su examen de control presencial en la sede, día y hora que les corresponde.
¿Cuándo se aplica? El examen presencial se realizará entre el 12 y el 19 de agosto. La UNAM habilitó 4 sedes. En León, Hotel Real de Minas Poliforum, Boulevard Adolfo López Mateos, 2211, Colonia Las Bugambilias, donde están convocadas 2.777 personas. Oaxaca, Hotel San Felipe, Avenida Jalisco número 15, San Felipe del Agua, donde realizarán la prueba 1.920 aspirantes. Tijuana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENIT, en Esperanza número 4750, Colonia Soler, con 518 aspirantes. Ciudad de México, Palacio de los Deportes, Avenida Río Churubusco y Añil sin número, Colonia Granjas, México, Alcaldía Iztacalco, donde se concentrará la mayoría de los aspirantes, 53.568 personas. ¿A qué hora? Los horarios dependen de la sede y sobre todo de la cita individual de cada aspirante. La fecha, horario, sede, croquis y documentación requerida aparece en tu sitio, dentro del micrositio del concurso de selección de ingreso a licenciatura. ¿Qué debe de llevar cada aspirante? Identificación oficial vigente, comprobante de la cita impreso, presentarse 1 hora antes del inicio de su examen para realizar el registro de ingreso. La universidad advierte que durante la prueba no se podrán utilizar teléfonos celulares y que no se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes. ¿Cómo será el examen? El examen de control presencial consta de 120 reactivos y los aspirantes dispondrán de un máximo de 3 horas para resolverlo. En caso de dudas, la UNAM mantiene habilitado el portal de ayuda para aspirantes y el correo concursos-de-selección-2026@dgae.unam.mx. La UNAM ha señalado que el objetivo es garantizar que el ingreso a la institución se realice con base en el esfuerzo y los conocimientos de las y los aspirantes. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Importante el día de hoy, ya lo escuchábamos, porque se aplica este examen de control que va a dar certeza al proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027 en la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que recordemos que anteriormente, prácticamente antes de la pandemia, todos los exámenes de ingreso también al tanto bachillerato como a nivel licenciatura se realizaban de manera presencial. Sin embargo, en esta ocasión, por ejemplo, para el ingreso a nivel licenciatura, la educación superior, se decidió optar por esta modalidad completamente virtual, la cual terminó con una serie de irregularidades que dan ahora paso a este examen de control, el cual la mayoría, prácticamente más del 90% de las y los jóvenes que desean ingresar a la UNAM y que ya habían presentado la prueba anterior, decidieron volver a hacer este examen de control, ya que buscan, insistimos, estudiar una carrera en esta máxima casa de estudios. Y estamos viendo que el día de hoy inicia, de hecho, a las 5 de la tarde, esta primera ronda, este primer turno para los jóvenes que busquen ingresar a la licenciatura en la UNAM. Sin embargo, también esta nueva medida, el examen de control presencial, ha generado ciertas controversias, ya que, como lo escuchamos, únicamente hay 4 sedes que se establecieron para esta nueva etapa del proceso, en Guanajuato, en Oaxaca, en Tijuana y en Ciudad de México, lo que ha generado también costos y situaciones que no tenían contempladas las familias y los jóvenes que van a presentar el examen, de traslados, horarios y demás. Pero ahora, para conocer cómo se está viviendo este día precisamente en León, Guanajuato, previo a la aplicación del primer examen de control, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Eloy Esquivel, periodista de La Silla Rota en Guanajuato. Buenas tardes, Eloy, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Berenice? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia del Instituto Mexicano de la Radio. Este 12 de agosto inició ya el examen de control presencial que ya está aplicando, que aplicará la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a más de 2.700 aspirantes aquí en León, en el Hotel Real de Minas, que, bueno, fue León elegida sede para esta nueva evaluación presencial, que es hoy 12 de agosto y 13 de agosto. La prueba se realiza luego de detectar anomalías en el examen virtual de admisión, y la prueba presencial se hace para garantizar la validez del proceso de admisión. A León ha llegado
llegado estudiantes desde otras entidades del país, quienes ya habían pasado su examen de admisión, habían recibido ya su examen, su resultado de examen aprobatorio, pero ahora tienen que volver a responder las 120 preguntas de esta prueba de control presencial y solo tienen 3 horas para responderse. No se permite el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes. Platicábamos con algunos alumnos, ellos comentan que van para abogacía, han tenido que venir de Morelia, han tenido que venir de la Ciudad de México, y bueno, aquí León ya hay movimiento de estudiantes, comentan que bueno, están confiados de volver a pasar este examen, ya que ellos sí estudiaron para la prueba, se prepararon con meses de antelación para poder tener otra vez este examen aprobatorio y con resultado que ya les habían comentado. Incluso ya iban por los papeles, entregar papeles en la Ciudad de México, pero ahora han tenido que viajar desde otros estados para probar su prueba presencial aquí en el Hotel Real de Minas en León. Que eso es muy importante también, insistimos, este es un examen de control que va como segunda prueba, como bien lo indicabas Eloy, ya que una vez habían aprobado el número de aciertos necesarios para ingresar a la licenciatura que estaban pidiendo en la máxima casa de estudios, la UNAM, pero que en esta ocasión, por las irregularidades, se está repitiendo o generando este nuevo filtro para asegurarse de que las jóvenes y los jóvenes que quieren ingresar realmente cuenten con las aptitudes y el nivel de conocimientos que estipula esta prueba, este filtro, este examen de selección. Eloy, también a preguntarte acerca, ya nos decías que han llegado muchos jóvenes, me imagino que también familias, precisamente a acompañar y a realizar esta prueba en conjunto con sus hijos, hijas y demás, pero ¿cuál es el movimiento que se vive alrededor del Hotel Real de Minas Poliforum en estos momentos? Sobre todo que todavía faltan 3 horas para que inicie la prueba, pero me imagino que ya hay mucha gente en la calle y sobre todo también un ambiente pues bastante nervioso, de incertidumbre por generar esta nueva prueba. Bueno, pues aquí hay bastante movimiento. Los papás han tenido que emplear más dinero del que se tenía presupuestado para venir aquí al hotel. Se comenta que han gastado más de 6,000 pesos para poder presentar esta prueba. Los padres pues han tenido que gastar, los alumnos han tenido que gastar para poder tener esta prueba otra vez de manera presencial. Y pues como podemos observar, pues hay bastante movimiento. No sé si por aquí podamos conseguir una entrevista con alguna alumna. Coméntanos cómo es para ti esta prueba presencial. Pues me parece bien, pero sí estoy un poco nerviosa, un poco ansiosa por lo que vaya a pasar, de pues volver a repetir el examen. ¿De dónde eres? Soy de Querétaro. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Daniela. Oye, ¿por qué volviste a presentar? Cuéntame, ¿qué significa para ti esta prueba? Pues, ¿por qué volví a presentar? Pues por otras personas, ¿no? Que decidieron hacer trampas en los exámenes, que se dice. Y, pues, no sé, o sea, cuando hice el examen en línea sí quedé, no fue como la mejor calificación que obtuve y eso me pone un poco nerviosa, un poco ansiosa esta vez que va a ser presencial, pero pues no dudo de que sí vaya a volver a quedar. ¿Para qué carrera? Para Ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra. Sí. Me llamo Daniela. Bueno, pues aquí platicábamos con Daniela, que viajó desde el estado de Querétaro. Ella ya había presentado su prueba, ya había obtenido resultados aprobatorios y ahora tiene que volver a presentar este examen. Como hemos comentado, vienen de otros estados y hay ya bastantes alumnos esperando entrar 3 horas antes, todavía esperan para presenciar esta prueba con 120 preguntas, así lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México. Que de hecho también ya habíamos visto varias imágenes que circulan de cómo se encuentra este hotel, que ya fue colocada una manta, una lona a las afueras de este establecimiento, indicando que ahí se va a realizar precisamente el examen. Ya lo decíamos, en punto de las 5 de la tarde, y aproximadamente en este momento, ¿cuántas personas hay congregadas a las afueras de esta instalación, Eloy? Bueno, pues ahorita hay como alrededor de unas 50 personas. Cabe destacar que estamos aquí en la sede del hotel, pero donde se ingresan los alumnos no hay acceso todavía para la prensa, pero hay alrededor de unas
50, 70 personas entre padres y alumnos que están esperando ingresar allá a dar sus credenciales, su identificación oficial y para poder ingresar a esta prueba. Y que estaremos también al pendiente porque insistimos, lo que se realice hoy en punto de las 17 horas de las 5 de la tarde será también un ensayo porque mañana en esa misma sede habrá la aplicación de 3 exámenes más en 3 turnos de 9 a 12, de las 13 horas a las 16 y de las 17 horas nuevamente a las 20 horas. Como ya lo indicaba Eloy Esquivel, periodista de La Silla Rota en Guanajuato, tienen 3 horas para realizar y contestar este examen de 120 reactivos. Eloy, pues te agradecemos muchísimo que nos regales este retrato de lo que se está viviendo en estos momentos en León, Guanajuato, con la aplicación del primer examen de control para ingresar a la licenciatura en el próximo ciclo escolar 2026. Muchas gracias y buenas tardes, Eloy. Seguimos en comunicación. Sí, gracias. Un saludo para toda la audiencia del Instituto Mexicano de la Radio. Un saludo. Gracias, Eloy. Vamos ahora con la infodemia del día de hoy, ya que nuestro compañero Rafa Burgos nos habla acerca de una noticia en la que se informó que la Profepa supuestamente propuso aplicar eutanasia a un grupo de mamíferos, pero eso no es verdad. Escuchemos el reporte de Rafa Burgos. En los últimos días se difundió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, habría propuesto aplicar la eutanasia a 9 mamíferos marinos que se encuentran en cautiverio en un recinto de Quintana Roo. Esta información es falsa. El pasado 3 de agosto, la propia Profepa desmintió estas versiones. A través de sus canales oficiales aclaró que no ha promovido esta medida en sus procedimientos. Por lo tanto, se trata de información tergiversada que distorsiona el trabajo de la institución. Lo que sí es cierto es que la Procuraduría impulsó un cambio legal para que esta sea la última generación de mamíferos marinos en cautiverio en México. Por ello va como siempre nuestra sugerencia, antes de compartir una noticia, verificar la fuente, consultar los canales oficiales y no dejarse llevar por titulares alarmantes. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Ya son las 2 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que como lo hemos comentado en varias emisiones pasadas, el uso de los teléfonos celulares en las escuelas continúa generando un debate a nivel nacional. Actualmente, en solo una tercera parte del país está regulado el uso de los dispositivos y los intentos de regulación suelen desatar controversias. En el caso del Estado de México, las autoridades plantean una regulación que, además de aprovechar los beneficios pedagógicos de los teléfonos, pueda definir límites para proteger el bienestar de las infancias y las juventudes. Más detalles con nuestra compañera Fernanda López. Hasta el momento, 11 estados del país ya cuentan con una regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas. La lista incluye a Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, entre otros. Ante el debate nacional convocado por la Secretaría de Educación Pública, el Estado de México, entidad federativa más poblada de la República, con 17.822.420 habitantes, informó que ya trabaja en una regulación gradual, responsable y diferenciada por nivel educativo para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, a través de una estrategia integral que establezca límites claros para proteger el aprendizaje y convivencia de más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes mexiquenses. A través de una tarjeta informativa detalló los siguientes puntos de la estrategia. Realizará durante septiembre 2 foros estatales para analizar el uso responsable de dispositivos digitales. Desde mayo de este año cuenta con el decreto 327, mediante el cual se añadió el artículo 61 bis a la Ley de Educación Estatal para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en la educación básica. Por otra parte, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México trabaja en un nuevo marco local de convivencia escolar que permitirá que cada comunidad educativa establezca mediante acuerdos escolares de convivencia reglas claras sobre el uso de dispositivos con participación de estudiantes, docentes y familias. También se elaboran lineamientos diferenciados por nivel educativo.
La estrategia contempla la corresponsabilidad de las familias con acciones de sensibilización sobre desconexión digital, convivencia, actividad física y convivencia presencial. Las autoridades mexiquenses no plantean una prohibición de los teléfonos celulares, sino una regulación que permita aprovechar sus beneficios pedagógicos mientras establecen límites para proteger el aprendizaje, la convivencia y bienestar de la comunidad educativa. Para Imer Noticias, Amelia Fernanda López. Y para conocer más detalles acerca de cómo se está planteando esta estrategia en el Estado de México, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México. Buenas tardes, maestro, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice. Muy bien, mira, aquí atendiendo el llamado. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, secretario. Pues para empezar, ya hacíamos conocimiento de esta tarjeta informativa que se difundió, en la cual pues dan prácticamente conocimiento sobre que el Estado de México ya había avanzado en esta conversación que ahora estamos teniendo a nivel nacional. De hecho, desde el 20 de mayo ya habían comenzado a trabajar en lo que es la regulación gradual de los dispositivos electrónicos, en específico celulares y otros, en los espacios escolares. Pero ¿cómo ha sido este camino desde mayo hasta ahora, secretario? Sí, mira, inicia conforme a el decreto 327 aprobado por la 62ª legislatura local y publicado el pasado 20 de mayo, mediante el cual se adicionó al artículo 61 de la Ley de Educación Estatal para regular el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos en educación básica. En este se establece que durante las clases deberán utilizarse para fines académicos y pedagógicos autorizados, además de contemplar medidas para prevenir el ciberacoso y promover el uso seguro de las tecnologías. En este sentido, ha avanzado. Hemos empezado a hacer los reglamentos para el uso adecuado de los celulares dentro del salón de clase. Esto nos lleva a regular ese uso, pero yo te voy a comentar, esta situación no es tan solo la escuela, sino es de manera general. La participación de padres de familia, de maestros, de alumnos es importante. Por eso se van a realizar dos foros, uno en Valle de Toluca y otro en Valle de México, para escuchar las voces y ver las inquietudes que se tienen, y en base a eso plasmar este reglamento que se pretende llevar a cabo en las instituciones educativas. Eso es muy importante, sobre todo también hacer conciencia, como ya lo indicaba, secretario, de que es una medida, una acción que tiene que tomarse con conocimiento de toda la sociedad, y que evidentemente los otros espacios, no solamente el académico, sino las familias también, ese espacio privado, tiene que estar involucrado de forma directa en esta nueva relación que tenemos ahora con los aparatos tecnológicos. En ese sentido también, secretario, preguntarle de por qué es importante que no se prohíba como tal, o no haya una prohibición general del uso de celulares en los espacios académicos, en las escuelas, sino más bien una regulación. ¿Por qué no es prohibir por prohibir, secretario? A ver, la situación de prohibir implica el derecho a que ellos puedan establecer comunicación. Sin embargo, vamos a rescatar lo positivo de estos medios. Entonces, ese es el poner ¿cómo se llama? En el centro esa situación. Principalmente el que nos puedan ayudar a regular el uso preciso de los celulares. Eso es fundamental en la conversación, pero también otra cosa que nos llamaba mucho la atención, lo cual creemos que también es un avance muy importante, es entender que es una regulación incluso gradual, y que no va de igual forma en todos los niveles educativos, sino que se tienen que contemplar incluso los factores y especificaciones de cada uno de estos espacios. ¿Por qué es importante también, secretario, tomarlo en cuenta, sí, y no hacer, insistimos, una ley general? Y sobre todo, como ya nos lo indicaba con estos foros que se van a realizar, que tenga que ser a partir de la escucha colectiva y de la reflexión.
Así es importante escuchar todas las voces de las familias, las voces de los maestros, las voces de los propios alumnos. Por eso se ha pensado en hacerlo de manera gradual y considerar en todos los niveles. Ahorita iniciaríamos con nivel de educación básica, pero sí es necesario también regular la situación en educación media superior y en superior, que ahí ya hay más conciencia personal. Entonces, eso es lo que nos permite nosotros graduar estos reglamentos, estos del uso de aparatos electrónicos. Ahora, otro punto que también es fundamental, insistimos, contemplar ahora en esta conversación que estamos teniendo a nivel nacional incluso, y que no solamente es exclusiva de México, sino hay que decirlo que otros países a nivel internacional ya lo están aplicando y también están teniendo estas mismas preguntas que nosotras, las y los mexicanos, y cada uno está tratando de contestarlas de acuerdo a su contexto y posibilidades. Pues algo que me llama la atención es que también se está planteando incluso desde la SECTI del Estado de México, es decir, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene que haber incluso una campaña y un ejercicio de alfabetización digital. ¿Por qué es importante promover el uso seguro de la tecnología entre las infancias y las juventudes del Estado de México, secretario? Porque se han dado muchos casos de abuso en el uso de las tecnologías. Ahí encontramos la cuestión del ciberbullying, encontramos la cuestión de gente que se aprovecha de los infantes y de las redes sociales para la utilización con otros propósitos. Entonces hay que estar muy pendientes de esa situación. Eh, pero te vuelvo a insistir, yo creo que aquí es la participación de todos, de familias, de nosotros como instituciones educativas, de la propia sociedad, el ver la manera en cómo poder reglamentar estos procedimientos, que vuelvo a insistir, no estamos criminalizando las redes, pero sí las podemos utilizar de manera positiva. Ese es lo más importante. Y primero, ante nada, es la protección hacia los menores. Eso es fundamental. Estamos conversando con el maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México. Secretario, finalmente también, porque como ya nos lo señalaba, se está contemplando incluso también que exista sí la tecnología, pero con usos pedagógicos dentro de las aulas. Y es que recordemos que tan solo hace unos años, una década aproximadamente, pues incorporaron nuevas tecnologías en las aulas, en las escuelas, para apoyar al conocimiento, y ahora estamos teniendo esta nueva relación con estos, valga la redundancia, nuevas tecnologías y nuevas plataformas, y que por ello no sería pues útil en este caso satanizarlas, criminalizarlas o tacharlas, sino más bien buscar la forma de cómo incorporar este nuevo conocimiento y nuevas herramientas a la educación y el desarrollo de las juventudes e infancias, en este caso del Estado de México, que además es una población bastante grande y hay que decirlo, la juventud ocupa también un espacio muy importante en la sociedad del día de hoy. Sí, te quiero comentar que el sistema educativo en el Estado de México es el más grande del país, con más de 4 millones de alumnos en todos los niveles educativos. Entonces, si estamos hablando de educación básica, serían un poquito más de 3 millones de alumnos. Y en los otros niveles sería otro millón más. Entonces, estamos hablando de la población más grande del país. Pero regresando a la cuestión de los medios, mire, yo no puedo satanizar el uso de los medios, porque esto lleva un avance muy rápido. O sea, ahorita estamos discutiendo esto de los teléfonos celulares. En 5 años vamos a estar discutiendo de otras situaciones, pero hay que encontrar lo positivo, hay que rescatar la utilidad de los medios, en este caso en el ámbito educativo. Eso sería lo primordial. ¿Quiénes van a estar a cargo de ver de poner en funcionamiento? Los propios maestros, pero con apoyo de los padres de familia? Eso es importante, porque vuelvo a insistir, la tarea de educación es tarea de todos e inicia desde casa. Desde allá
vamos a dar las normas, vamos a dar valores, vamos a dar todo lo que puede pasar en la vida de un alumno. Entonces, desde allá también podemos normar la utilización dentro del hogar, porque imagínate, nos vamos a comer y todo el mundo utilizando el celular. O sea, hay que normar también esa utilidad. Sí podemos utilizar, poner límites, poner horarios. Eso sería muy pertinente. Claro, y que también hay que tener presente que muchas veces se educa de hecho con el ejemplo y que también cuáles son las relaciones que estamos teniendo, incluso ya lo señalaba también, secretario, al interior de las casas, porque necesitamos generar una reflexión profunda y también una concientización de cómo nos estamos relacionando con y a través de estos aparatos y plataformas, y en ese sentido la SECT y la Secretaría de la que usted es titular pues está creando ahora también un nuevo marco local de convivencia escolar en el cual se contemple todo esto, pero ya lo decía, de mano siempre también de las familias, de las y los estudiantes del Estado de México. Maestro Miguel Ángel Hernández Espejel, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias y seguiremos muy al pendiente de cerca de cómo avanza también este proyecto en el Estado de México, porque ya lo decía, el punto principal es el bienestar de las y los niños. Muchas gracias y buenas tardes, maestro. Muchas gracias, Berenice. Gracias. Gracias, hasta luego. Ya son las 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de nuestro país, y con esta reflexión insistimos otra vez. ¿Qué nos está dando la tecnología y nosotros cómo estamos aprendiendo a utilizarla? O incluso, ¿qué está llegando a suplir en estos momentos de la convivencia familiar, del juego en las escuelas, del conocimiento en sí mismo e incluso la generación del pensamiento crítico? ¿Qué estamos haciendo con la tecnología? Son las 2 de la tarde con 25 minutos y con esto nos vamos a otra pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Estamos de regreso y vamos con más información. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Gilda N. por la vinculación a proceso dictada en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionado con el caso agronitrogenados. La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, había promovido previamente un amparo, recordemos el pasado 29 de julio, ante el Juzgado Octavo de Distrito en materia penal en la Ciudad de México. El juez Rubén Darío Noguera Gregoire, quien concedió la medida cautelar, solo dio a conocer la resolución, pero no hizo público el alcance de la suspensión definitiva. Sin embargo, la Fiscalía General de la República aún puede impugnar la determinación para que el caso se turne ahora a un tribunal colegiado para que resuelva si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia. En julio pasado, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, Nora Ileana García Peralta, vinculó a proceso a Gilda N. al considerar que existían elementos para investigarla por su presunta participación en el manejo de recursos de origen ilícito, pero la dejó en libertad condicional, pues consideró que la Fiscalía no aportó las pruebas necesarias. La audiencia constitucional, en la que se va a definir si le conceden el amparo definitivo, se realizará el próximo 29 de septiembre. En más información, el Partido Acción Nacional convocó a una conferencia de prensa con motivo de la presentación de iniciativas en materia de supuesta censura. Nuestro compañero David Pérez de Tejada nos tiene todos los detalles. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. Pues el Partido Acción Nacional, el PAN, ha puesto en la mira a las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La bancada panista anunció que presentará formalmente ante el Congreso de la Unión una iniciativa para regular las mañaneras. El objetivo principal, según ellos, es garantizar por ley el derecho de réplica dentro de este espacio informativo. Escuchemos al presidente panista Jorge Romero. Decidir por la gente qué ver. Bueno, pues si tú consideras que hay un medio en donde no se dice la verdad, le cambias de canal. Así de simple, e insistimos, hoy empieza una censura para la radio
y la televisión. A nosotros nos sigue zumbando el oído cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera, y vamos revisando este modelo, vamos revisándolo, a lo mejor es aplicable para la prensa escrita y para las plataformas digitales. Mira tú, entonces ya ni un influencer va a poder decir algo que no le guste de la 4T. Bueno, según el grupo parlamentario panista, esta propuesta responde a los constantes señalamientos a la oposición, quienes acusan una supuesta censura institucional y un control estricto de los contenidos que se difunden cada mañana desde Palacio Nacional. Escuchemos al coordinador del grupo parlamentario del PAN de la Cámara de Diputados, Joselia Alix. Esto proponemos una reforma al artículo 6º constitucional para que se amplíe el catálogo de sujetos obligados con claridad. El gobierno federal, en su espectáculo mañanero, tiene que otorgar derecho de réplica. Modificamos el artículo 38 de la Constitución para que existan sanciones claras para los servidores públicos que, valiéndose de recursos públicos, es decir, dinero de todo el país, se enfocan en amedrentar, en buscar silenciar, acosar o denostar a personas que informan, a organizaciones de la sociedad civil o a ciudadanos que ejercen su libre expresión cuestionando el poder. Proponemos también una reforma a la ley de derecho de réplica. La bancada panista Beren aseguró que las conferencias matutinas no deberían financiarse con recursos públicos cuando son utilizadas para perseguir, descalificar a quienes piensan distinto, y acusó que lo que quiere Morena es aplicar una ley censura con la reforma de los lineamientos generales para la protección de los derechos de audiencias, promovidas obviamente por el gobierno federal, y pidieron a la ciudadanía unirse a esta propuesta para evitar la censura de medios de comunicación, como ha sucedido, según ellos, en varios estados de la República como Puebla y Campeche. David, muchas gracias por este reporte. Seguimos al pendiente de esta propuesta del Partido Acción Nacional, que vale la pena examinar con más detalle. Gracias y buenas tardes, David. Gracias, buenas tardes. Y es que ahí recordemos precisamente que esto no es casualidad, se acaba de, o más bien está todavía en construcción, los lineamientos de los derechos para las audiencias, los cuales estipulan cosas muy importantes y básicas para que las personas que vean estos medios de comunicación, en este caso radio y televisión, puedan defender sus derechos y también tener contenido de calidad. Entre las cosas que están pidiendo los lineamientos para los derechos de las audiencias es uno, que cada medio de comunicación, en este caso radio y televisión, tenga su propio código de ética, que lo va a hacer cada medio. Ese no está dictado por nadie más que por ellos. Punto número 2, que haya un defensor de las audiencias y esa persona va a ser nombrada por el mismo medio, no por el gobierno, no por alguna secretaría, no por nadie más, sino por los propios medios de comunicación. Punto número 3, que existan canales y vías para hacer valer los derechos de las audiencias. Es decir, cuando haya un contenido discriminatorio, violento o que genere o vulnere los derechos de las personas televidentes o radioescuchas, ellas puedan tener el poder y la capacidad de decir, oye, se están violentando mis derechos. Pero ahora parece que eso le molesta mucho a este partido de oposición. Otra de las cosas es que se ponga en diferencia muy clara, explícita, que es información y que es opinión. Y eso parece, insistimos, que les causa mucho malestar. Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué les molesta tanto? Continuamos con la información. En otros temas, durante la sesión de la Comisión Permanente, la bancada de Morena defendió la política social del gobierno federal frente a los señalamientos de la oposición. La diputada del Partido del Trabajo, Mari Carmen Bernal, destacó la salida de la pobreza de millones de mexicanas y mexicanos y también la defensa de la soberanía nacional. En tanto, el senador de Morena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, proyectó un video del expresidente Vicente Fox en el que reconoce el impacto positivo del aumento al salario mínimo que hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que recurrir a presiones internacionales constituye una traición a la patria. Escuchamos.
hay muchas más razones por las cuales este viejo régimen caduco, rancio, desapareció. Bueno, ya ni están aquí, ya nos quedamos solos en este debate porque huyen. Esa es la triste realidad, no tienen la razón, el pueblo lo sabe. Bueno, ya está este traidor a la democracia que pusimos en pantalla, pues nada más para ver cómo se tragan sus palabras, pero no ocultan el rencor que le tienen y que quieren mentir con mentiras, con difamaciones, plantear una realidad distinta. Por su parte, el senador priista Manuel Añorbe justificó el uso de instancias internacionales exhibiendo una fotografía del expresidente López Obrador ante la OEA. Añorbe acusó al grupo parlamentario de Morena de supuestamente buscar cooptar al Poder Judicial y al INE, al tiempo que señaló presuntas irregularidades en el Infonavit, Segalmex y el sistema de salud. Escuchemos. No nos van a callar. Alejandro Moreno los va a seguir denunciando, sí, como narcopartido. Nadie nos va a quitar ese derecho. Y por supuesto, no se molesten, pero saben que lo que estamos diciendo es una realidad. Ustedes quieren censurar, pero el tiempo ya llegó. Se cayeron en las preferencias electorales en Morena, lo saben. Vamos ahora a otros temas, y es que los acreedores de TV Azteca solicitaron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que les permita ampliar la demanda contra las empresas de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con un reporte del diario La Jornada, al iniciar formalmente la etapa de conciliación entre la televisora y sus acreedores, los estadounidenses temen que otros acepten un plan de reestructuración que les sea desfavorable. Hay que destacar que el 10 de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el edicto respecto a la etapa de conciliación del concurso mercantil que enfrenta TV Azteca, en el que la empresa deberá suspender el pago de sus deudas, excepto las que sean indispensables para su funcionamiento. Y hace unos momentos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el primer registro de biofungicida de RNA, un producto de origen biológico que protege a las plantas de enfermedades causadas por hongos. A diferencia de muchos fungicidas químicos tradicionales, este usa organismos vivos o moléculas biológicas para combatir al patógeno. El proyecto de la planta de manufactura de RNA, destacó el secretario, tendrá una inversión inicial de $100 millones y la atracción de empleos. Va a iniciar una cadena de valor muy grande en nuestro país que tiene que ver con conocimiento, no con ensamblar cosas. O sea, el impacto económico es de creación exponencial de valor, por eso nos importa muchísimo. Quiere decir que vamos a tener 500 empleos directos, especializados. Son 50 por cada producto aprobado y el soporte equivalente. Ahora lo va a explicar André. Entonces, la inversión que se tiene pensada, también ahora nos lo van a comentar, cuando menos en esta etapa rebasa o va a ser cercana a los $100 millones. Esto va a crecer exponencialmente. Entonces creo que es muy buena noticia. Y en el evento, el secretario de Salud, David Kersenovich, sostuvo que se trata de un hecho significativo porque cambia la manera de enfrentar las plagas que atacan la producción de alimentos en el campo mexicano. Escuchemos. No estamos modificando genéticamente los alimentos. Lo que estamos modificando es las plagas que afectan a los alimentos. Y eso nos lleva a el desarrollo de un manejo con mucha mayor precisión y con una mayor seguridad ambiental. Ya son las 2 de la tarde con 40 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que en 2026 salieron a la luz documentos judiciales desclasificados que revelaron cómo la empresa tecnológica Anthropic destruyó millones de libros impresos que sirvieron para construir el modelo de lenguaje de su inteligencia artificial llamada Claude. Todos los detalles de este caso con nuestra compañera Jessica Martínez. A inicios de 2026, documentos judiciales desclasificados expusieron una operación secreta de la empresa tecnológica Anthropic, enfocada en alimentar su inteligencia artificial Claude.
Se trata del denominado Proyecto Panamá, cuyo objetivo se centró en la compra masiva, digitalización y posterior destrucción de millones de libros impresos que sirvieron para construir el modelo de lenguaje de Claude. Para llevar a cabo el proyecto, Anthropic invirtió millones de dólares en la compra masiva de libros de segunda mano, antiguos y académicos, a través de grandes distribuidores de venta de ejemplares usados como Better World Books y World of Books. También se valieron de pequeñas librerías independientes en Estados Unidos, Reino Unido y Europa para completar su misión tecnológica. La magnitud de las órdenes desconcertó a los propios libreros. En establecimientos tradicionales de Irlanda o Países Bajos, los pedidos imprevistos para comprar de manera súbita miles de títulos poco comerciales generaron sospechas de que podrían ser intentos de fraudes. Pero se trataba de un plan mucho más ambicioso, en el que, sin saberlo, los libreros estaban vendiendo sus inventarios a una corporación tecnológica que buscaba libros no por su valor en papel o conservación, sino para servir a una inteligencia artificial. De esta manera, Anthropic adquirió lotes de millones de volúmenes. A diferencia de los métodos tradicionales de conservación digital, el proceso priorizó la velocidad industrial, sometiendo los libros a un escaneo destructivo. Las guillotinas hidráulicas cercenaban los lomos de los libros para separar las páginas sueltas, que eran procesadas en escáneres de alta velocidad antes de ser enviadas a la trituradora. Después de que saliera a la luz los detalles del proyecto Panamá, un grupo de autores procedió con una demanda colectiva en contra de Anthropic por usar indebidamente sus obras para entrenar a su inteligencia artificial. La demanda concluyó el año pasado con un acuerdo de Anthropic para pagar $1.500 millones por concepto de derechos de autor. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Caso muy preocupante este de Anthropic con el proyecto Panamá, ya que, como lo escuchábamos en la cápsula de nuestra compañera Jessica Martínez, pues muchos libros fueron comprados, en este caso libros antiguos, viejos, para ser finalmente digitalizados y destruidos al mismo tiempo. Es decir, no únicamente se están apropiando del conocimiento generado por otras y por otros, además de no pagar los derechos de autor para utilizarlos para alimentar a su inteligencia artificial, en este caso el modelo de Claude, sino que también están restringiendo el acceso a que otras personas puedan tener ese conocimiento que va en esos libros que, insistimos, han destruido. Y ahora también es importante señalar, existen métodos para escanear ese tipo de libros a gran escala sin dañarlos completamente, sin destruirlos, y sin embargo, esta empresa multimillonaria, Anthropic, decidió lo contrario: comprarlos, digitalizarlos y destruirlos. Pero para conocer más detalles acerca de este caso, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Maximiliano Firman. Él es licenciado en Sistemas, profesor, autor y periodista. Buenas tardes, Maximiliano, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Maximiliano. Pues ya lo comentábamos previo a la entrevista, que efectivamente este caso del proyecto Panamá, auspiciado por la empresa de inteligencia artificial Anthropic, ha desatado toda una controversia, sobre todo por muchos factores. El primero, la apropiación del conocimiento a través de los libros por parte de una empresa. ¿Qué lectura le das tú a todo este caso, Maximiliano? Sí, bueno, eso empezó antes de los libros, ¿bien? O sea, cuando hablamos con ChatGPT o con Claude o con Gemini, cualquiera de las inteligencias artificiales que tenemos hoy, el conocimiento que tienen lo han obtenido de inicialmente Internet, ¿bien? De todos los textos que hay. En general nunca han pagado licencia por nada de eso. Y básicamente se acabó en un momento la cantidad de información que hay en Internet, porque ya la usaron toda, digamos, ya la devoraron para entrenar esas inteligencias artificiales. Entonces empezaron a buscar otras fuentes de información. Y en esas otras fuentes aparecieron los libros, tanto libros en principio pirateados, o sea, libros obtenidos ilegalmente en electrónico, como los libros escaneados que derivaban en este proyecto llamado Panamá.
Que eso es muy importante, sobre todo porque pareciera que no hay un límite para estas inteligencias artificiales ni para estas empresas que son las dueñas de, porque como ya no lo indicabas, pues se están alimentando de todo el conocimiento, de todo el lenguaje que existe y en ese sentido también es importante, a ver si nos podrías ayudar a explicarlo, cómo están constituidas estos tipos de inteligencia artificial, en específico los grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué necesitan tener constantemente esta alimentación? Bueno, mira, es muy simple. Todos tenemos un teléfono móvil, un teléfono de línea celular en nuestro bolsillo, ¿no? Y todos ahí tenemos un teclado predictivo. Todos estamos acostumbrados a escribir, por ejemplo, en WhatsApp un mensaje. Y, por ejemplo, si le escribes a un amigo o a una pareja, estoy llegando, el texto predictivo muchas veces nos sugiere la siguiente palabra. Por ejemplo, podría ser tarde, estoy llegando tarde, ¿no? Esa siguiente palabra lo saca por probabilidad de estadísticas de tu manera de escribir, de tu forma de escribir. Bueno, eso mismo, si entendemos más o menos cómo funciona eso, que se generan estadísticas con textos, eso mismo, pero multiplicado por trillones. Multiplicado por trillones en este momento, estamos tratando de reconectar con Maximiliano Firman, que nos estaba ayudando a entender cómo funcionan, insistimos, estos modelos de inteligencia artificial, que hay que recordar son códigos, están programados, pero que además estos en específico como ChatGPT, Gemini y demás, traen toda una estructura de modelos de lenguaje. Es decir, no son inteligencias o más bien, no son tecnologías inteligentes como nos han hecho creer, sino que tiene que haber toda una alimentación constante, es decir, ingresar este otro tipo de códigos de conocimiento y de lenguajes que son, adivinemos, generados por las personas. Entonces, se nos ha vendido también como autónomas estas tecnologías cuando en realidad estamos viendo que hay detrás todo el conocimiento de la humanidad y que ahora también es muy preocupante cómo esta empresa Anthropic está tratando de segmentar y de restringir el acceso de la humanidad al conocimiento, porque insistimos, si destruyen los libros de los cuales están sacando todo el lenguaje, ¿qué nos va a quedar después? ¿A dónde vamos a recurrir? Maximiliano, te escuchamos de nuevo, estabas comentándonos lo de los grandes modelos de lenguaje. Sí, perdona que no sé qué pasó que se cortó, pero básicamente los grandes modelos de lenguaje son estos mismos, este mismo teclado predictivo, pero elevado a la quintillonésima potencia. O sea, es muchísimo más complejo, pero es la misma idea. Entonces, cuantos más textos tengan, más inteligentes son. Entonces, eso se mide en algo llamado cantidad de parámetros. O sea, los modelos, cuanto más grandes son, tienen más parámetros, más inteligentes son. Por eso necesitan cada vez más y más información. Tenemos un límite, que es el límite del conocimiento creado por los humanos. Que de hecho estamos casi llegando, te diría. O sea, ya no tienen con qué más entrenar. Por eso están recurriendo a estos libros que en realidad nadie leía ni nadie compraba, libros que estaban guardados en una librería, en el fondo de un librero de libros usados que nadie compraba, y, y, toman eso, los escanean para tener más información con la cual entrenar a esa inteligencia artificial. Entonces, el funcionamiento es parecido al teclado predictivo de un teléfono, con la particularidad de que es muchísimo más grande que eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, insistimos, nos dicen, estamos alimentando, son inteligencias, vamos, con esa capacidad, cuando en realidad estamos viendo que son tecnologías entrenadas, como bien lo indicabas, Maximiliano, a partir del conocimiento generado por personas, pero que ahora pareciera que estamos llevando precisamente a un límite de esto. En ese sentido, también Maximiliano Firman, licenciado en sistemas, profesor, autor y periodista, preguntarte por qué en este caso del proyecto Panamá, más allá del tema de las demanda colectiva que existe por parte de diversos autores a la empresa Anthropic de inteligencia artificial, ¿por qué nos debería de preocupar que se esté digitalizando el conocimiento por una empresa privada, que no es lo mismo que conservar el conocimiento como tal? Claro, a ver, son varias discusiones. Una discusión es si estas inteligencias artificiales son abiertas o cerradas. ¿Qué significa? Si es abierta es que es de todos la podemos usar sin pagar una licencia. Cuando son cerradas, la de Anthropic es la que se llama Cloud, ¿bien? O Claude, es cerrada. O sea, entonces la discusión es
esta gente toma el conocimiento humano sin pagarlo y después nos los vende comprimidos en otro formato, ¿bien? Hay modelos chinos y hay modelos también de Estados Unidos, digamos, de Occidente, que son abiertos. Entonces lo que hacen es, nos dejan que todos lo usemos, ¿bien? Entonces hay una discusión ahí, por un lado, y el proyecto Panamá, ahí por eso vamos a separar en dos cosas. Una cosa es el juicio, bien, el juicio en el que yo también soy parte de ese juicio colectivo, porque 3 de mis libros fueron usados por Anthropic para entrenar a Cloud, y lo hicieron con libros pirateados, o sea, se descargaron libros, y algunos técnicos por ahí, de los que llaman torrents, ¿bien? Se bajaron pirata los libros, como alguno de ustedes, alguno habrá pirateado alguna vez algo, bueno, se pirateó los libros, incluyendo 3 míos, y lo usaron para entrenar a la inteligencia artificial. Eso es separado del proyecto Panamá. El proyecto Panamá es, cuando vieron que esto era medio ilegal, lo de piratear libros, dijeron, bueno, a ver, ¿dónde más conseguimos libros? Entonces fueron a comprar libros usados, cuanto más raros mejor, porque significa que no están digitalizados en ningún lado. Entonces los compran y para escanearlos y digitalizarlos, o sea, pasarlo a texto en la computadora, lo más barato es romper el libro, o sea, sacarle el lomo y ponerlos en una especie de, imagínense una fotocopiadora donde se ponen todas las hojas y las va tomando de a una. Bueno, entonces el libro entero, como está armado por el lomo, no puede tomar las páginas de a una. Entonces escanear es un trabajo muy manual, o requiere unas máquinas muy caras. Entonces lo más barato es, se le corta el lomo y se ponen todas las páginas sueltas. Y después, claro, ya no tiene formato de libro. Entonces, ¿qué hacen? Lo destruyen o lo venden como papel para reciclar. Entonces, la imagen de la destrucción del libro es fuerte, pero en realidad es un tema de economía, digamos, es para hacerlo más barato. Y en tu caso, Maximiliano, con los 3 libros que ya nos comentabas que han sido pirateados y apropiados por esta empresa Anthropic para su inteligencia artificial Claude, ¿cómo ha avanzado? ¿A qué resolución han llegado en este momento? ¿Y cuáles eran las exigencias? Y sobre todo también, ¿cuántas personas hay detrás de esta demanda colectiva? Ya lo decíamos, porque la cantidad de libros que piratearon, pues es inmensa. Sí, hablamos de millones de libros. De hecho, quiero aclarar que si yo estoy en el juicio, es un juicio colectivo, digamos, somos decenas de miles de autores. Yo no puse abogados, o sea, es un juicio que inició una autora de Estados Unidos, del New York Times, que tiene unos libros publicados por el New York Times. Ella inició el juicio y se convirtió en un juicio, lo que se llama de clase en Estados Unidos, un juicio colectivo, en donde se llegó a un acuerdo judicial con el aval del juez, o sea, no hubo sentencia, simplemente hubo un acuerdo judicial en donde Anthropic va a pagar, en principio en estos días tendría que pagar, dijeron los primeros días de agosto, en cuotas lo va a pagar, va a pagar a los autores y a las editoriales un monto por libro, que yo sinceramente no sé cuánto es porque hay que descontar los gastos de abogados y costas judiciales, y la verdad que no sé cuánto voy a cobrar, pero seguramente va a ser poco, por haber pirateado los libros, ¿no? O sea, ese fue el proceso. Y lo que se pidió fue que tenía que ser un libro que tenía que estar registrado con un ISBN en los Estados Unidos. Mi libro estaba en inglés, entonces estaba en Estados Unidos. Y Anthropic tuvo que haber aceptado que sí usó ese libro. Entonces hubo ahí una lista de libros. Hay una página web donde uno puede ir y consultar. Por ejemplo, si hay autores mexicanos, que seguro también lo hay. Y bueno, ya pasó el tiempo, ¿no? Pero los autores tuvimos un tiempo para ir a verificar si estábamos o no, y si estábamos podíamos decir, bueno, sí, yo participo del juicio colectivo. Y si no lo hace el autor, lo hace la editorial, viene el editor. Pero, por ejemplo, yo tengo libros en español publicados por una editorial mexicana que se llama Alfomega, y esos libros no están en el juicio. Eso no significa que no se hayan usado para entrenar a esta o a otras IAs, simplemente no se comprobó. ¿Bien? De hecho, es muy probable que también esos libros que yo escribí en español hayan sido usados en muchas IAs. Lo que pasa es que todavía no se ha comprobado que se han usado. Y te aclaro un poco más para no focalizar solo en Anthropic. En principio, todas están haciendo esto. Y la única que tenemos notificación formal de que también lo está haciendo es la IA de Elon Musk, que es Grok, ¿bien? Que hoy es parte de la empresa llamada SpaceX AI. En Twitter, el propio Elon Musk dijo que le pidió a la empresa, informó que a partir de ahora los libros raros, o sea, los libros que sean difíciles de conseguir,
que la empresa esté escaneando, o sea, con lo cual confirmó que está escaneando libros, no los van a romper y los van a devolver a bibliotecas, ¿bien? Solo los raros. Con lo cual, esta es un modus operandi de todas las empresas de IA. Si bien estamos focalizados en Anthropic, porque es la que ya tiene un acuerdo extrajudicial, hay juicios contra todas. Hay juicios contra todas y sobre todo es apenas la puerta de lo que pareciera que hay detrás de estos modelos de inteligencia artificial que estamos viendo no funcionan de forma transparente, al contrario, como nos lo indicabas, son empresas privadas las cuales pues operan en una opacidad y que en este caso Anthropic pues ya ha sido señalada de manera explícita, pero que el riesgo o más bien esta situación se está replicando pues prácticamente con todas las empresas y que nos deja muchas preguntas, esto que nos compartes también, Maximiliano. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los libros que no tengan un ISBN registrado en Estados Unidos o los que ni siquiera tengan ese tipo de ISBN porque puedan ser adquiridos por esta empresa o por todas las empresas que ya existen de inteligencia artificial? Maximiliano Firman, agradecerte muchísimo y seguiremos al pendiente, sobre todo también si se realiza efectivamente el pago, como ya lo decías, resultado de este juicio colectivo que se hizo en contra de Anthropic y su IA Claude. Seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes, Maximiliano. Muy bien, de nada, buenas tardes. Imagínate ir caminando tranquilamente por las calles de Nueva York y de repente ver una enorme bola de pelo rodando por la ciudad. Y no es inteligencia artificial. Aunque parecía sacada de una película de acción, ya saben, algo así como un supervillano muy peculiar, la esfera gigantesca de aproximadamente 3 metros de altura era una pieza de publicidad exterior, creada por Kai 18 Hair. Y sí, estaba hecha con cabello real. ¡Mendiga bola de pelos! La instalación recorrió las calles de Nueva York, convirtiendo algo que todos conocemos, como lo es la pérdida de cabello, en algo difícil de ignorar. Porque una cosa es encontrar un cabello en tu suéter o en la regadera, y otra muy distinta es encontrarte una bola de pelo de 3 metros rodando por las calles de Manhattan. Sin duda, una forma bastante creativa de llamar la atención. Seguro los gatos del vecindario que alcanzaron a verla estaban más que miauravillados. Efectivamente, ahí tuvimos lo más kitsch del día de hoy, 12 de agosto, un trabajo de nuestra compañera Fernanda López en voz de Sofía Gutiérrez que nos llevó hasta las calles de Nueva York con este turista tan peculiar que en realidad era una bola de cabello. Continuamos, o más bien ya nos despedimos porque estamos llegando ya a los últimos minutos de este programa. Como siempre, agradecer a todas y a todos los que hicieron posible esta transmisión, pero también a ti que nos estuviste acompañando a lo largo de estas 2 horas. Nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde y nos despedimos ahora con esta canción, La Noche Total de Belafonte Sensacional, hablando del sentimiento de la juventud, hoy en el Día Internacional de las Juventudes. Gracias y hasta mañana. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo. Desde lo público, contigo. Okay, stop.